te parece si el Señor te llamara a consagrarte a Él? Tenemos dentro una alma que es un pedacito de Dios y esta alma quiere regresar a su Padre. Bienvenidos a todos, queridos amigos y amigas, a su programa Un Corazón que Escucha, un programa de orientación vocacional. Y gracias, muchísimas gracias a todos ustedes para seguir nuestro programa, no solo aquí en ESNE TV, sino también en las redes sociales y en todos los medios a donde encuentran nuestro programa, por su discernimiento, para ser ayudados a contestar a las preguntas más importantes. Y ya sabemos que, tenemos la ayuda, esta vez, como todos los programas que estamos haciendo ahorita, una ayuda de los personajes de la Biblia. Y el personaje de la Biblia que nos ayuda hoy es Abel. La vocación de Abel, donar a Dios lo mejor para la construcción de la fraternidad. Es cierto que es un programa muy articulado y por eso tenemos la ayuda de parte de nuestros invitados. Primero de todo tenemos una invitada especial que nos acompañó ya tantas veces, es Zair del Toro Hernández, y la agradecemos para estar aquí con nosotros. Ya está lista para participar en nuestro programa dentro de algunos minutos. Y ahora sí, como siempre, empezamos con una pregunta. Tenemos muchas preguntas sobre este tema. Y la pregunta que aquí tenemos es cómo superar las pruebas de la fraternidad para vivir como Jesús quiere la vida en común. A ver. Y sí, la vida en común es una prueba que ya la vemos al inicio de la Biblia en la relación dentro de los dos hermanos, Caín y Abel. Y esto es claro que lleva a qué? Lleva también a un sacrificio, el sacrificio de vivir en común. Tenemos en la carta a los Hebreos, al capítulo 12, versículo 24, tenemos esta cita bíblica que dice: ustedes se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. La sangre de Abel habla. Y la sangre de Jesús habla más elocuentemente de la de Abel. ¿Por qué habla la sangre? Porque los sacrificios le hablan a Dios. Si tú haces un sacrificio y este sacrificio lo haces con todo el corazón, se lo ofreces a Dios, esta es tu oración. Esto es algo que le habla a Dios. Y es cierto, porque la sangre de Jesús habla más, no porque es Jesús. Habla más porque Jesús se donó al 100%. Y lo hizo con todo el corazón, lo hizo con todo el amor. Y bueno, Abel es una imagen de lo que después se hizo Jesús. Y es una imagen de lo que podrías hacer también tú. En tu vida, tú también tienes tu testimonio de vida a donde te sacrificas todos los días. Bueno, entonces escuchamos un testimonio, el testimonio de la hermana Ana María, de los misioneros del Espíritu Santo, que nos lleva su testimonio de sacrificio. La escuchamos. Hola, mi nombre es Ana María Chaboya León. Soy misionera eucarística de la Santísima Trinidad. Nací en la Ciudad de México. Bueno, de ahí es mi familia. Crecí con muchos hermanos y muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Jugábamos,
teníamos muchos momentos así en los que compartíamos, porque como mis papás trabajaban mucho, pues yo más bien recuerdo mucho estar con mis hermanos y con ellos jugaba a la casita, a la ambulancia, y así fui creciendo. Y llegó un momento en que yo, pues sí, tenía amigos, tuve también mi novio, etcétera, pero como que yo sentía que me faltaba algo en mi vida. Y entonces uno de mis hermanos, recuerdo muy bien, que me invitó a un retiro de evangelización. O sea, entré un viernes y salí un domingo. Y recuerdo que el sábado en la tarde fue un momento muy importante de este retiro y de este momento, y que hasta ahorita yo lo sigo recordando como algo muy importante en mi vida. Y a partir de ese encuentro yo dije, wow, como que fue mi encuentro con Dios. Y bueno, pues así seguí trabajando, seguí estudiando, seguí mi vida. Y un misionero pasionista me invitó a unas misiones en las Islas Marías, que las Islas Marías, para quien conoce México, es una cárcel que se tiene en una isla. Me impuso el lugar. Y bueno, pero dije, bueno, ya estoy de misión, íbamos para Semana Santa, y les leí una carta que les había escrito, así como de amistad, de ustedes pueden conquistar la libertad interior, no es necesario, a veces la libertad física es más importante la interior, etc. Y cuando terminé de leer la carta, empiezo a ver que muchos empiezan a llorar y llorar y llorar. Y entonces yo dije, wow, esto yo no lo puedo hacer. Entonces para mí ese fue el primer llamado para decir, creo que yo soy misionera. Yo soy un instrumento, no puedo pensar de otra manera. A veces cuando uno entra a la vida religiosa va a decir, oh, pero ya no vas a ir a fiestas, oh, pero ya no vas a tener bebés, oh, pero ya se acabó tu familia, pero no te imaginas el mundo y la familia tan universal y grande que se convierte después. Yo creo que un corazón que escucha es como sacar lo más exquisito de una persona o de la misma vida, sacar lo más sustancioso. Entonces, pues no se lo pierdan. Es un testimonio lo de la hermana Ana María, como tantos testimonios tenemos. También tú podrías darnos tu testimonio de vida, de sacrificios todos los días, porque eso significa vivir y donarse como víctima. Eso hacen los consagrados. Los que se consagran son víctimas donadas totalmente al Señor. Bueno, de hecho, cuando leemos el capítulo 11 de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, al versículo 4, leemos que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín y por eso fue reconocido como justo. Y por esa misma fe, él continúa hablando, aún después de su muerte. La sangre de Abel continúa hablando. Cuando tú te donas con todo el corazón, lo que tú haces continúa hablando a lo largo de toda la vida y después también son los ejemplos de los santos que nos edifican.
Por esto leemos las vidas de los santos, porque su ejemplo continúa hablando. El amor que tú puedes donar hoy continuará hablando en tus hijos, continuará hablando en toda la gente que te conoció. Y por eso es importante de seguir amando de esta forma. Y bueno, entonces ahora vamos a escuchar algunos mensajes importantes. Después tendremos aquí nuestra invitada, Zair del Toro Hernández. Con ella hablaremos del tema de donar a Dios lo mejor para la construcción de la fraternidad. Y ahora vamos a escuchar los mensajes importantes y regresamos a su programa Un Corazón que Escucha. Y bueno, entonces aquí hablamos de donar a Dios lo mejor para la construcción de la fraternidad. Es el paso que vamos a dar ahora hablando de la vocación de Abel, la construcción de la fraternidad. ¿Cuánto es difícil? Bueno, necesitamos una ayuda de una invitada, la que tenemos ahora aquí con nosotros, es Zair del Toro Hernández. Y bienvenida, Gracias, Zair. Padre. Gracias por invitarme el día de hoy. Es un placer de tenerte aquí otra vez con nosotros. Y tenemos ya, como lo ves, un tema un poquito difícil, yo diría esta vez, ¿no? Sí. No se habla tanto de Abel. Claro, tenemos muy poquito escrito sobre él, pero Sí. yo creo que mucho el entender que la ofrenda que él hizo a Dios es mucho Sí. más grande. Sí. Porque usted hablaba de algo muy importante, que es el ofrecimiento de uno mismo. Cuando nosotros nos consagramos como bautizados, pues tenemos una gran entrega ahí sin darnos cuenta. Pero de grandes, como Abel, él estaba ofreciendo junto con su hermano algo muy importante, o sea, una ofrenda a Dios. Y la ofrenda muchas veces tiene que ver mucho con lo que uno es, ¿no? Y vemos que Abel entrega y ofrenda lo mejor que tenía de su rebaño, porque Sí. era pastor. Cuando nosotros vemos lo mejor que yo te doy, Señor, es lo que yo tengo, lo que yo te puedo dar. Yo creo que eso es lo más lindo que podemos ver con Abel, ¿no? Le dio todo su haber, su ser, de lo que él mismo creaba, por así decirlo. Y Dios lo vio con muy buenos ojos, a diferencia que su hermano también había hecho una ofrenda muy bella también, pero sin embargo no le dio lo mejor, solamente le hizo una ofrenda. Ahí está la diferencia entre un hermano y otro. Sí, podemos decir, Abel hizo una ofrenda con todo el corazón. Exacto. ¿No? Como a veces pasa a nosotros también, ¿no? Que hay ofrendas que hacemos de una forma y ofrendas que hacemos de otra forma. El Señor mira dentro del corazón y ahí Abel, como era una ofrenda para el Señor, bueno, se supone que le dio todo. La carta a los hebreos Sí. lo dice, Sí. que Abel le dio algo mejor. Claro, y vemos esa misma entrega en el ser humano. Vemos quienes quieren entregarse totalmente o quienes quieren donarse poquito, lo que creo que Sí. puedo dar. Y ahí vemos Eso. la gran diferencia en la vocación del ser humano, ¿no? Vemos a ver la entrega total, el que yo quiero ser, todo mi haber, todo mi ser, para ti con todo lo mejor que tengo. Cuando pensamos en esa parte tan íntima y tan maravillosa que es el corazón, y el ser humano cuando se entrega de esa forma, pues cómo no derramar el amor que tenemos hacia Dios y cómo Dios no se ve la gran diferencia entre un ser humano y otro. Entonces vemos ahí la vocación de este hombre que se habla tan poco, pero se entrega tanto en el momento en el cual es llamado muchas veces, los mártires son llamados al cielo de forma rápida. Y yo creo que Abel fue un mártir en la tierra, el primer mártir, por así decirlo, que se entrega a Dios con todo su ser. Interesante que usted pone Caín y Abel como los dos paradigmas, ¿no? que podríamos seguir todos nosotros en nuestro llamado, en la respuesta a nuestro llamado. Yo puedo elegir de ser Abel o de ser Caín. Exacto. Si le doy todo al Señor, se le doy lo mejor, se le doy mi juventud, se le doy mis dones, se le doy todo mi corazón, todo mi amor. O podría ser Caín, se le doy nada más de lo que sobra. Exacto, o el ejemplo que tenemos. Y otra cosa que me llama mucho la atención también en ellos dos y especialmente en Abel, nosotros a veces podemos tener padres buenos o padres malos.
El padre y la madre son un gran ejemplo para nosotros para elegir correctamente nuestra vocación. Y obviamente podemos elegir lo mejor de nuestros padres, que yo creo que esa es la respuesta de Abel hacia sus padres. La enseñanza que ellos le dieron, porque ellos sí conocieron al Padre, ellos sí sabían perfectamente qué era lo que era Dios y cómo era Dios, él eligió la mejor parte y la tomó. Y somos herederos de ese gran llamado a Dios, ¿no? Y cómo esa herencia la traemos y la ponemos en nuestro corazón y podemos tener la respuesta. Y yo veo la respuesta de la herencia también, porque era una herencia muy grande, muy bella a través de Adán y Eva también, que fueron los que también trajeron esa enseñanza y también al haberse equivocado también vemos algo, un signo precioso, que Dios todo lo perdona. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta para aquellos que no quieren tomar una vocación y que les da miedo decirle que sí a Dios porque piensan que ya no hay para atrás porque se equivocaron en alguna parte de su vida. Entonces tú, hablando de la vocación de Abel, le estás echando una mirada a los padres, sí, claro, a Adán y Eva. Y de verdad, sí, estamos hablando aquí, bueno, de un tema que yo ni me esperaba. Tú me lo estás sacando fuera y es muy interesante. Vocaciones de hijos de padres heridos. Claro. Heridos, en este caso, por el pecado, ¿no? Pero un hijo que sorprende. Tú dijiste la mejor respuesta que Abel le podía dar a sus padres. Porque, bueno, sí, de hecho, sus padres, aunque pecaron, pero algo bueno le enseñaron, claro, ¿verdad? Claro. Una semilla buena se la dejaron a este hijo, ¿no? Que lo tenía como lo más importante, lo de confiar siempre en Dios, aunque sus padres un día no lo hicieron. Pero qué bien que Adán y Eva tuvieron un hijo que lo hizo, que hizo lo que ellos un día no habían hecho. Exacto, y algo muy hermoso, que él toma la buena herencia de ellos, y yo creo que eso nos enseña a cualquiera a tomar la buena semilla de papá y mamá para seguir caminando hacia la senda correcta. Y que no hay pretexto para no ser bueno dentro de a veces esos ámbitos que a veces nos están cobijando para caminar hacia el camino erróneo. Así es que yo creo que ahí puede que Abel nos deje bastante que sembrar. Y otra cosa que me llama mucho la atención de Abel es que usualmente la Santísima Virgen siempre llama mucho a los que van cuidando los rebaños, ¿no? Y él también, pues, cuidaba de los rebaños. Vemos en diferentes ocasiones que la Virgen llama mucho a los que están cuidando de otros. Cómo es que Abel cuidaba de estos animales y muchas veces caminando entre la naturaleza somos inspirados muchas veces a caminar por el sendero correcto. Y creo y siento realmente que Abel tuvo la oportunidad de profundizar muchas veces en qué estaba siendo llamado y por eso le entrega lo mejor a Dios. Lo mejor son mis rebaños y voy a escoger a la mejor, a la más bonita, a la mejor, al que tiene pelaje mejor y pues lo pone a los pies del Padre, que eso hace la gran diferencia entre uno y otro y por lo cual pues Abel se distingue de su hermano Caín, que era el mayor y el primogénito. Y esto es importante. Y ya sabemos cómo, bueno, muchos de nosotros tenemos perros, gatos, tenemos animales y somos muy aficionados, ¿verdad? Sí, yo creo que un pastor, sobre todo un pastor joven como Abel, estaba aficionado a todas sus ovejas. Y cuando tuvo que escoger la para Dios, la que tenía que darle a Dios, que matar para Dios, ahí tuvo que hacer un sacrificio de separarse, ¿no? de esta para dársela al Señor. Yo creo que esto es lo que Dios vio, que con el corazón Abel hizo este sacrificio para dárselo a Él, ¿no? Al Señor. Y esto fue como, para relacionarlo como usted hizo, esto fue como un sanar, ¿no? Un sanar el pecado de los padres, también el pecado que estaba haciendo Caín, ¿no? Que iba a hacer, ¿no? No solo de no darle lo mejor a Dios, sino también el pecado de la envidia y del celo, ¿verdad? Claro. Hacia su hermano. Sí, es que es tremendo como el otro extermina al otro. Y sin embargo vemos también en relación con el hermano, cómo también termina perdonando al mismo hermano. Y al perdonar a Caín por haber asesinado a Abel, vemos también que Dios hace algo maravilloso con él. Le pone un sello en la frente para decir, nadie más te puede matar a ti.
O sea, te perdono aunque hayas hecho el mal. Y esto me habla de la misericordia de Dios de una forma tremenda, porque nos olvidamos siempre de esa misericordia, de ese amor, porque también es básicamente la tercera criatura creada en la tierra, la tercera persona, y sin embargo Dios no quiere que muera esa persona. Y aunque haya ejercido el mal sobre su hermano, que era el favorecido a los ojos de Dios, lo preserva y lo cuida. Importante. Exactamente. La venganza del Señor es la misericordia. Algo que nosotros humanos no conocemos tanto. Tremendo. Y cuánto es difícil de aceptarlo, ¿verdad? Pero me gusta mucho de terminar con este mensaje que en Dios, en lo que hizo Dios, lo de proteger a Caín, Abel perdonó a su hermano, ¿no? Amén. Y qué bien. Y que todos podamos vivir de esta forma nuestra vocación, amando hasta el sacrificio total. Tú mencionaste a los mártires. Sí, Abel como primer mártir de la fraternidad, lo tenemos en los primeros capítulos de la Biblia. Y con esto, bueno, yo te saludo y te invito otra vez a la próxima vez para hablar del próximo personaje, mientras mandamos algunos mensajes importantes y después regresamos aquí a su programa Un Corazón que Escucha. Y bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa y como lo ve va muy rápido. El tema que estamos tratando es lo de la vocación de Abel y el resumen que estamos haciendo trata primero de todo de la pregunta que le hemos hecho al religioso: ¿cómo superar las pruebas de la fraternidad para vivir como Jesús quiere la vida en común? Sí, hablamos de pruebas. También la hermana Ana María nos dio su testimonio de las pruebas, de los sacrificios, de su vocación, y al final hemos tenido aquí nuestra invitada, Zair del Toro Hernández, que nos habló de cómo donar a Dios lo mejor para la construcción de la fraternidad. Sí, Abel lo que le donó lo mejor, le donó el corazón. Este hijo digno de Adán y Eva, que con su don, nos dijo Zair, casi sanó el pecado de Adán y Eva, y dio un testimonio que era lo mejor de lo que estos padres le enseñaron a este hijo. Y bueno, sí es cierto que nosotros en nuestro camino podríamos ser Abel, que le dio todo, le dio lo mejor a Dios, o podríamos ser Caín, que le dio lo que le sobraba, que no le dio lo mejor a Dios. Y ahí empieza la inquietud interior, ¿verdad? Bueno, entonces, si tienen preguntas para su discernimiento, aquí estamos. Busquen ayuda para su discernimiento vocacional, escríbenos por correo electrónico a uncorazon@esne.global. Nos envíe su pregunta. Y aquí estamos listos para ya la próxima semana. La próxima semana el personaje que nos va a acompañar es Noé. Entonces trataremos de la vocación de Noé. Estamos en el Génesis al capítulo 6. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes para seguirnos hasta ahorita. Y bueno, yo les saludo, le doy mi bendición y, como se dice en Italia, siempre le digo arrivederci.